amigos de Extra TV 42, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Extra Economía. En este momento existe un debate nacional acerca de la regulación del precio del arroz. Hoy estamos con don Maynor Cruz, director ejecutivo de Conarroz, para hablar de este tema, pero antes vamos a ver un par de opiniones. El mejor aliado para los consumidores es la competencia, mercados abiertos y competitivos. Y para poner las cosas en perspectiva, el mercado arrocero es un mercado muy intervenido. Tenemos que en la actualidad hay un arancel que ronda del 35%. La última salvaguardia que se aprobó fue más de un 27%, más el 1% de la ley 6946, ya tenemos por encima del 63% de protección arancelaria, que es sumamente alto. Coprocom, no solo nosotros actualmente, sino históricamente la institución ha defendido que se debería de eliminar una serie de distorsiones provocadas por esta regulación, entre ellas, pues obviamente los precios mínimos, que sí son un contrasentido y que definitivamente no están abonando al beneficio del consumidor, tampoco están generando una mayor eficiencia productiva porque las empresas no están compitiendo entre sí. ¿Qué tal, don Maynor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María, y a todas las personas que nos están en este momento viendo, ¿verdad? Por Extra TV 42. ¿Cuál es la posición que tiene Conarroz con respecto al tema de la regulación? Bueno, la regulación del precio del arroz es algo que está concebido en la ley 8285, donde también existe una serie de artículos legales que dan potestad al Ministerio de Economía para estar vinculado con este proceso. También vemos que hay una serie de criterios a nivel de Sala Constitucional y a nivel de Contraloría donde se han pronunciado de que hay total legalidad y absoluta certeza en el cumplimiento administrativo para la regulación del precio de bienes y servicios. Quizás es importante aclararle tal vez, don Maynor, a los televidentes qué es la regulación del precio, cómo impacta al consumidor lo que es la regulación del precio del arroz, que es el de principal consumo en la mesa de los costarricenses. Bueno, tal vez hay que también empezar diciendo que el arroz es el único precio de la canasta básica alimentaria que está regulado. Pero ¿Eso quiere también decir que el gobierno fija el precio es cada correcto, cierto tiempo? Exactamente. El gobierno fija el precio mediante un decreto del grano que le paga el agroindustrial al productor, que es la materia prima, pero también alineado con eso, el gobierno emite un decreto en el cual genera los precios al detallista, al mayorista y al consumidor. Entonces, en esa consecución de situaciones es lo que nosotros llamamos regulación. Que es lo que han venido pues atacando algunas entidades como la Coprocom, de que quieren una liberación del precio del arroz. Sin embargo, María, hay que tener muy claro cuál es el contexto del mercado del arroz, porque aquí es donde juega un papel preponderante el hecho de que es un mercado que es totalmente irregular, que no es un mercado que debería quedar a la oferta y demanda. Y te voy a explicar por qué. Hay una característica particular del mercado que hace que este sea oligopsónico. ¿Qué quiere decir eso? Que son pocos los actores que existen a nivel nacional que le comprarían el grano húmedo y sucio al agricultor nacional. En ese sentido, pues esta es la irregularidad. Pero también hay pocos actores que venderían el producto terminado al consumidor. Yo quiero recordarte, digamos, hace unos años atrás, en el 2018-2019, donde la cadena más poderosa de supermercados quería también adquirir el grupo Gesa, ¿verdad? Que estaba incluido, donde estaba incluido Perimercados, Sareto y Supercompro. Si vos te acordás, ya de por sí esta cadena de supermercados, que era muy poderosa, quería comprar esa otra cadena de supermercados y iba a llegar a tener el 70% de representación en el mercado nacional. Bueno, ese ya es ese oligopolio que hace que este grano tenga que manejarse de una forma diferenciada
a nivel nacional. ¿Por qué tiene que el arroz manejarse de una forma diferenciada si los frijoles, el precio lo fija el mercado, la papa, la cebolla? ¿Qué tiene diferente el arroz que no puede competir, digamos, en las mismas condiciones que estos productos? Bueno, precisamente si no existiera, digamos, esta regulación, posiblemente no existiría a nivel del el oligopsonio que te expliqué, la necesidad, digamos, de comprarle al productor nacional. Porque recordemos que, bueno, aquí los costos de producción son bastante caros. Y recordemos que en un contexto de mercado internacional, los precios generalmente son más bajos, pero porque hay muchos subsidios y ayudas internas a nivel del mercado internacional. Recordemos que el arroz es una moneda de seguridad alimentaria. Lo utilizan en muchos lugares como un producto de la canasta básica. Entonces, se justifica, digamos, que haya una necesidad de que a nivel internacional haya precios bajos, pero son ficticios, ¿verdad? Que no obedecen a los costos de producción. Entonces, que el productor nacional compita de tú a tú en un libre mercado y prácticamente estaríamos ante la desaparición del productor nacional en un corto mediano plazo. Si no fuera porque el mercado se desarrolla bajo un contexto de este tipo de regulación con una ley especial como la de Conarroz, prácticamente no habría, digamos, requerimientos de comprar la granza nacional, y ahí es donde está el problema. ¿Y a quién favorece esa desregulación? ¿Favorecería a los importadores? Porque los importadores forman parte también de la Junta Directiva de Conarroz. ¿A quién favorecería? Mira, los importadores netos no forman parte del esquema de Conarroz. Los importadores netos no le compran un grano al productor nacional. Los importadores netos simple y sencillamente importan el arroz ya procesado, tienen una bodega, empacan el arroz y lo venden. ¿Quiénes son los importadores Los netos? importadores netos son los que traen directamente el arroz procesado y no le compran arroz al productor nacional. En el esquema de Conarroz están integradas las agroindustrias que tienen una infraestructura, que han hecho todo el manejo, que han hecho toda la inversión para poder recibir el arroz que viene del campo. Recordad que el arroz que viene del campo viene en cáscara, viene sucio, viene húmedo. Es todo un proceso a nivel de cosecha del productor, transporte a la agroindustria. En la agroindustria hay secadoras, hay equipos de limpieza. El arroz que viene del campo no puede consumirse inmediatamente, tiene que pasar hasta 4 meses y medio en almacenamiento. Y obviamente para el importador neto es muy fácil porque no tiene que hacer este tipo de procesos. Pero el importador neto son empresas grandes. ¿Hay empresas grandes? El importador neto en este momento son 5 empresas que tienen un 15% ya del mercado. Y obviamente esto ha hecho un desplazamiento de productores y de producción nacional, porque recordemos que estos importadores netos que no están dentro del esquema de Conarroz, lo que hacen es ayudar a otros productores de otros países porque están colaborando con ese ingreso de ese arroz. Ahora, si se desregula el precio, ¿podría ser que yo tenga que pagar más por la bolsa de arroz en el supermercado? María, esa pregunta es importantísima. Nosotros hicimos un estudio comparando el precio de los frijoles con el precio del arroz desde el 2001 hasta el 2020. ¿Por qué hicimos esa comparación? Primero, son 2 granos básicos. Están dentro de la importancia para el país en las mismas condiciones. El frijol desde el 2001 ha venido en un contexto liberado y el arroz ha venido en un contexto regulado. Yo te pregunto a vos, si vos vas ahorita al supermercado, ¿cuánto te cuesta un kilo de frijol? Anda aproximadamente frijol negro, 1.300 colones, frijol rojo puede andar en 1.500 colones. ¿Cuánto te cuesta un kilo de 80-20? En este momento te cuesta 606 colones. Entonces yo te pregunto, un grano como el frijol, que tiene un costo de producción que es la mitad del costo de producción del arroz, ¿cómo va a valer el doble que el arroz en ese contexto? Entonces, ahí es donde nosotros con información del CNP de mercados, no estamos nosotros inventando nada, hemos visto que durante esos 20 años el comportamiento del arroz que ha sido regulado ha sido mucho más beneficioso para el consumidor que el comportamiento que ha tenido un producto de la canasta básica que ha estado liberado, como es el caso del frijol. ¿Cuánto podría subir una bolsa de arroz? Esa pregunta te la voy a responder con base en este mismo estudio. Nosotros vimos que productos como la zanahoria, la cebolla, la yuca, la papa, el mismo frijol,
ha venido teniendo márgenes de intermediación que rondan desde el 200 al 300%. O sea, ¿qué quiere decir eso? Precios importados muy bajos o precios al agricultor que se le pagan muy bajos, pero no se traducen en un beneficio al consumidor. Porque ahí lo que está pasando es que el comerciante, el intermediario, es el que regula el mercado, dando al consumidor precios muy por encima, que exceden hasta el 300% de márgenes de intermediación. ¿Y qué va a pasar si el arroz se desregula, si se libera? Bueno, podríamos en el mediano largo plazo ya no estar pagando 606 colones por kilo, podríamos estar pagando 1.100 colones por kilo en un contexto donde haya este tipo de abusos de márgenes de intermediación. ¿Y ese estudio quién lo hace? Ese estudio lo hace el CNP. El CNP lleva un control de todos del mercado de compra, de importaciones, de precios al productor y de precios en el supermercado de los diferentes productos. Y te digo, esto es un estudio que ellos hicieron sobre papa, cebolla, zanahoria, tomate, frijol. Entonces nosotros estamos más bien abogando, ¿verdad? Porque la regulación de precios en algunos productos de la canasta básica y obviamente en algunos bienes, en algunos otros productos como por ejemplo la electricidad, los combustibles, es beneficioso para el consumidor. En este caso hemos categóricamente demostrado que la regulación es más beneficiosa para el consumidor que la liberación en productos de la canasta básica, ¿verdad? Porque estamos claros que estamos hablando del arroz, que no es un alimento cualquiera o un producto cualquiera. Es un producto que además de eso, María, se cultiva en 5 regiones de este país. Recordemos que se siembran 30.000 hectáreas y esto genera beneficio social porque genera empleo, genera que haya familias dedicadas en las zonas rurales limítrofes y costeras, que son las más pobres y las más desiguales de este país. De hecho, quiere generar 36.000 personas desempleadas en caso de que se quite la regulación. Más o menos unas 33.000 personas que podrían estar desempleadas si se eliminara la actividad arrocera de este país. Ahora, también se dice que la regulación protege a grandes productores de arroz, ¿verdad? Que son como gente que no necesita esa ayuda. No sé a nivel de mercado cómo está compuesto. ¿Cuántos son productores pequeños, cuántos medianos, cuántos grandes? Mira, aquí, bueno, tenemos un informe, ¿verdad? Específicamente de ese tema, porque sí, en algún momento vimos que la OCDE había emitido un dato equivocado, ¿verdad? La OCDE hablaba de que eran 19 productores grandes y nosotros enviamos una nota al señor Ángel Gurría, donde le decíamos que el periodo 2019-2020 cerró con un total de 497 productores, de los cuales 373 son pequeños y micros, medianos son 88 y 36 productores son grandes, ¿verdad? Recordemos que en todas las actividades económicas, comerciales, siempre hay pequeños, medianos y grandes. Siempre en todo es así. Yo no sé por qué han satanizado que aquí hay productores grandes. Ahora, ¿qué es un productor grande en Costa Rica? Es un productor que siembra más de 200 hectáreas, ¿verdad? A diferencia de un productor grande en Brasil que siembra más de 3.000 hectáreas, 5.000 hectáreas, o en Argentina o en esos países como Estados Unidos. Eso es obviamente una comparación hasta odiosa, en el sentido de que aquí un productor de 200 hectáreas, de 300 hectáreas, que se le llama gran productor, pues es un productor también que tiene que hacer sus inversiones, que tiene, igual que cualquier otro productor, sus problemas con la parte climatológica, con el cambio climático que está haciendo aberraciones en la agricultura. Somos un país que tenemos 33.000 hectáreas, pero de esas 33.000 hectáreas, el 55 se siembra dependiendo de las lluvias. La gente en agronomía, los expertos en el campo, los productores saben de este tema. Cuando una actividad se siembra y, en una zona, y en esta zona esa actividad depende del patrón de lluvias, y resulta que el patrón de lluvias ha variado muchísimo por el tema del cambio climático. Aquí sabemos mucho que el país tiene muchísima envergadura en ese tema, porque
el país ha estado interesadísimo en el COP21, en reducir las emisiones de gases invernaderos. Es decir, que la OCDE no se basó en supuestos reales a la hora de hacer el estudio. Y la o sea, OCDE, que desconocen la realidad nacional. y la OCDE también tuvo varias irregularidades y yo quisiera aprovechar la coyuntura de este momento para hacerles ver algo importantísimo. En este gráfico ustedes podrán ver, ¿verdad? Vean ustedes, la OCDE tomó un estudio privado de dos autores y lo tomó como una conclusión categórica. La OCDE dijo que en ese estudio habían determinado que para el quintil más pobre de la sociedad el gasto en arroz era un 8%, con base en una encuesta del INEC, que es esta encuesta de ingresos y gastos. Resulta que cuando nosotros hacemos una consulta al INEC, nos damos cuenta que en ese gasto total de arroz, el INEC no separó lo que eran las categorías de arroz regulado con las categorías de arroz no regulado. Acordate que no todo el arroz que venden en Costa Rica es regulado. El arroz regulado es el que se vende en las bolsitas de 80-20, 90-10, 95-5, 98-2, 99-1. Pero hay una gran cantidad de arroces que no están regulados. Que son importados. Por ejemplo, los arroces que vienen en cajitas, donde vienen ya mezclados con camarones, o arroces aromáticos como el basmati, que vienen importados desde Asia, que son arroces digamos diferenciados, gourmet, premium. Bueno, el INEC cuando hace esa estadística mezcla todo. Entonces, esta persona que hizo este estudio, que fue el estudio que tomó la OCDE, no se dio cuenta que en esa encuesta del INEC venían mezcladas las dos categorías. Cuando nosotros le solicitamos al INEC que desagregue el tema de los arroces regulados con los arroces regulados, nos llevamos esta sorpresa. María, en el 2013, el arroz no regulado, el gasto era un 4%. En el 2018, el arroz no regulado llegó al 9%. Y el arroz regulado, que es el que nos ocupa, en el 2013 era 5.3% y en el 2018 4.56%. Evidentemente, con este gráfico y con esta información, nosotros demostramos que no era posible que la OCDE tomara o llegara a esas conclusiones sobre el arroz porque estaba mezclando los dos tipos de arroz. Pero cuando los desagregamos nos damos cuenta que el arroz regulado más bien ha venido disminuyendo en gasto para los deciles más pobres de la sociedad. Le dijimos al señor Gurría, eso que ustedes tomaron de ese estudio, sí, claro, tuvimos una respuesta. ¿Y admitió que estaba mal o qué fue lo que él respondió? Uy, María, qué importante esa pregunta, porque aquí está la respuesta. Vea que tenemos una respuesta de la OCDE. Aquí se las muestro a nuestros televidentes. El señor Gurría nos indicó que los estudios que hacen ellos o las recomendaciones son meramente hipotéticos e ilustrativos. Meramente hipotéticos e ilustrativos y no tienen carácter normativo. Pero María, aquí en Costa Rica hay algunos que están tomando informes de este tipo que son meramente ilustrativos, hipotéticos, para ya decidir hacer política pública con algo tan serio como es el arroz en Costa Rica. Ahora, ¿quiénes serían? Porque sabemos que en Conarroz también está, ¿verdad?, parte del Ministerio de Agricultura, tenemos a la Ministra de Economía. Sabemos que la posición del CNP y el Ministro de Agricultura, algunos la llaman incluso proteccionista. Pero ¿cuál es la posición? ¿Quién quiere liberar el precio del arroz? ¿Es la Ministra de Economía, la Ministra de Planificación o quién dentro del gobierno? Porque hay como opiniones divididas. Bueno, en realidad en este momento los que buscan, digamos, la liberación son algunos sectores privados que obviamente harían un fiestón si se da la liberación. Estamos hablando de comercios, estamos hablando de importadores netos, de esos que no le compran un grano. ¿Pero con apoyo del gobierno? Con la Coprocon. La Coprocon es la institución, la Comisión de la Competencia, ¿verdad? Es la que está procurando ahora liberar el precio del arroz con base en los informes de la OCDE que están totalmente equivocados. Entonces, ¿qué se debe hacer para tener una discusión seria sobre eso? Okay. ¿Tiene que hacer un estudio propio? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros le pedimos al señor presidente
que por favor Carlos dirimiera, sí, al señor presidente de la República, que por favor dirimiera en este asunto. Porque si bien es cierto, la Coprocon busca todo un contexto de mercado regulado, también existe una ley, que es la Ley Especial 8285, que el país decidió que el arroz fuera un grano de interés público, todo lo que tiene que ver con la investigación, producción, comercialización, consumo, importaciones. El gobierno, en algún momento el país decidió cuidar el grano. Y nosotros también tenemos la responsabilidad, como Conarroz, de hacer valer la Ley 8285, donde está implícito la regulación, desabastos, donde nos preocupamos por la seguridad alimentaria, donde en conjunto con el Ejecutivo, Ministerio de Economía y Ministerio de Agricultura, estamos siempre estudiando las necesidades país de grano, la producción por este lado, la necesidad de importación para poder suplir el mercado nacional. Pero la Coprocon tiene también esa finalidad a nivel país. Solo, María, que hay que tomar algo en cuenta muy importante. En la ley de la Coprocon, en la nueva ley de la Coprocon, hay un artículo que es el 137, donde hay una modificación del artículo 9, donde dice que la Coprocon solo puede emitir opiniones, pero que la Coprocon no tiene un ámbito de acción sobre las leyes especiales. Al final es una decisión política. Quería también Totalmente. consultarle, en el caso propiamente de lo que es Conarroz, lo que es el hectareaje, las hectáreas que hay sembradas de arroz y la cantidad de productores ha venido disminuyendo en todos estos años con la regulación del precio. ¿Ha fallado ahí Conarroz? ¿Ha fallado el gobierno? ¿Por qué es que no se ha logrado levantar la producción arrocera? María, los importadores netos existen desde el 2010. Y yo le conté a usted que en este momento tienen un 15% de mercado. Importadores netos que no le compran un solo grano al agricultor de este país de arroz. Ha habido un desplazamiento por esa situación. Hemos venido advirtiendo a los gobiernos de turno, señores, hay que invertir en infraestructura de riego. El riego da certeza a la actividad arrocera. Desgraciadamente, en esos lugares donde se siembra el arroz, dependiendo de lluvias, cuando se viene un huracán como Otto, cuando se viene un huracán como Nate, cuando resulta que hay una sequía como la que se dio en el 2015, que le llamaron el Godzilla, porque fue uno de los años donde el calentamiento global fue altísimo, las temperaturas llegaron y las sequías llegaron. De pronto hay un año neutro donde resulta que pareciera que todo va a salir bien, nos informa el Instituto Meteorológico que todo va a estar acorde, en orden, y de pronto se viene una situación de lluvias, una situación de huracanes, y resulta que todo eso impacta directamente al agricultor nacional, gente que ha perdido casas, que ha perdido fincas, que ha perdido todo. ¿Y los seguros, usted concuerda en que el INSS no está jugando un papel importante en No. esto? Desde hace mucho tiempo los seguros dejaron de ser una herramienta verdadera para el agricultor. Si usted ve de 30.000 hectáreas, lo que se asegura son 2.000 hectáreas, 2.500 hectáreas en este momento. De hecho, que desde hace un tiempo atrás nosotros hemos venido con el Ministerio de Agricultura viendo el tema de los seguros paramétricos. Y bueno, ya se está terminando y finalizando el proyecto, se va a entrar con un proyecto piloto de seguros paramétricos a nivel de la Chorotega. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que el productor, cuando tenga un siniestro o una situación de reducción de rendimientos o reducción de la productividad, de ahí fácilmente se le pueda corroborar de que fue producto de un evento climatológico, porque ya técnicamente una estación meteorológica o a nivel satelital se determinó que en ese lugar... Sí, porque es complicadísimo, el seguro es complicadísimo, y los costos del seguro en algunas zonas que el INSS considera que son zonas de categoría riesgosa, los costos de los seguros llegan a ser exorbitantes, el productor no puede pagar eso. Se nos acabó el tiempo, Maynor, pero le agradecemos mucho que nos haya cedido este espacio. No sé, a los amigos televidentes, vamos a tal vez hacer una segunda parte del tema arrocero, porque sin duda es un tema que se los trae y un tema importante para todos los consumidores. Les agradecemos la sintonía y los vemos la próxima semana en Extra Economía. Muchas gracias.